Muy buenas, 2023, el canal tiene un año. ¿He logrado mis objetivos? ¿Qué pasará en 2023? Asian Music JP de Fer, ¡let's go! En el vídeo de hoy no hay música, ¿ah? Os voy a contar 4 cosas sobre el canal. Os he dicho que tiene un año porque creé el canal el 4 de enero de 2022. Y cuando lo creé, me propuse, como objetivo, subir 100 vídeos y lograr 100 suscriptores. ¿Por qué 100? Pues por poner algo. Porque podía haber dicho 1000 o 10.000, pero no soy tan ambicioso. Yo solo quería lograr la sensación de que lo había hecho, de que había logrado jugar a ser youtuber, crear un canal de YouTube y ser consistente a lo largo del tiempo, de un mínimo para poder yo tener esa sensación, ¿no? Porque si tú haces un canal de YouTube y subes 1, 5 o 10 vídeos y lo dejas, pues no. O sea, yo creo que hay que hacer un mínimo de tiempo y a mí se me ocurrió 100, porque sí. Pero, hablando de los suscriptores, vale, ya podéis ver, todos sabéis que ahora mismo el canal tiene 267. O sea que el tema de los suscriptores lo he conseguido. Pero hay un poco de trampa. Es decir, hay dos tipos de suscriptores. Aquellos a los que yo les he comido el tarro y les he dicho, oye, por favor, suscríbete, tío, va, que yo, que soy Pablo, tío, que voy a hacer esto y suscríbete, que quiero suscriptores. Los que se han suscrito por mí, porque son mis colegas o mis conocidos y yo se los he pedido directamente, y los que se han suscrito y yo no sé de dónde han salido. O sea, gente que pues se ha encontrado con el canal de alguna manera y le ha gustado y se ha suscrito. Esos son los que realmente cuentan en términos de crecimiento del canal, ¿no? O sea, si yo quiero saber cuánto he crecido o a cuánta gente he llegado, que no sea mi vecino, que le he dicho, oye, suscríbete, ¿no? Pues, vamos, esos son los que hay que tener en cuenta. Vale, yo a más de 70 personas no les he dicho que se suscriban. Es cierto que tengo un par de suscriptores, amigos míos. Uno tiene 30 cuentas, o sea que hay 30 suscripciones de mi canal que son el mismo tío. En fin, gracias a Poita. Y tengo otro que tiene como 5 o 6 o 7. Merci Mau. Pero bueno, y eso está muy bien al principio, ¿no? Pero en realidad uno a lo que aspira es a tener muchos más suscriptores y que sean de los otros, de los que, hostia, qué guapo este tío, ¿cómo lo hace? Que de esos también hay, porque me han escrito. Hay gente que me ha escrito al Instagram diciéndome, hey, tío, me mola lo tuyo. O sea que muy guay, ¿no? Entonces, entre los que yo les he comido el tarro, los que tienen multicuentas y los que se han suscrito por que les ha gustado el canal, pues tengo 267. Hay 267, no tengo nada. Pero, entonces, bueno, en esos 267 hay más de 100 que son de estos que se han suscrito porque sí. Así que, conseguido. Respecto a los vídeos, bueno, en el canal ahora mismo... Ah, por cierto, un dato. He visto, es que ahora, para hacer todo esto he toqueteado el tema de las estadísticas de YouTube, de cuando tú ¿no? YouTube Studio, te pones ahí a mirar estadísticas, hay millones de datos, es una locura. Bueno, uno de los datos es que el 80% de la peña que ve el canal no está suscrita. O sea, no voy a decir esto de cada vez, suscríbete, ya lo hago demasiado, o sea, ya lo que lo hago... Me parece mucho. Cuando me olvido en un vídeo de hacerlo, digo, menos mal, ¿sabes? Así queda el vídeo más limpio. Porque eso estar insistiendo ahí, oye, suscríbete, suscríbete, me parece un poco penoso. Sé que hay que hacerlo y lo de la campanita y lo del like y lo hago, pero no es lo que más me gusta del mundo realmente. Entonces, no lo voy a hacer. Si estás ahí y no te has suscrito, pues yo qué sé. Hazlo, ¿no? Pero... o no, yo qué sé, da igual. Bueno, el tema, los vídeos. Tengo 53 vídeos y en esos 53 vídeos se han tocado 46 artistas.
¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque hay artistas que tienen doble vídeo, que han salido 2 veces. Y los que han salido 2 veces son Bibi, Lil Cherry, Jackie Way, BY, Balvin Tiger y Malice Mizer. Por cierto, quiero decir por qué hice el especial 50 de Malice Mizer. Pues por... A ver... ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, ahí. Malice Mizer y Queen. Suficiente, ¿no? Bueno, resulta que Malice Mizer fue la primera música asiática que escuché siendo consciente de que estaba escuchando música asiática. O sea, en concreto era Visual Kei. Estaba descubriendo el Visual Kei de Japón. Y me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo porque yo tengo una vertiente rockera, ¿no? Pues ahí está Queen, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, luego con el tiempo yo también tengo una vertiente muy hip hopera y entonces afloró el hip hop, encontré el hip hop en Corea y ya aquello fue todo una orgía de asianidad y musicalidad, ¿vale? Entonces, bueno, eso, ¿por qué Malice Mizer? Luego, de los 46 artistas que he tocado, el espectro por países refleja un poco mis gustos, ¿vale? O sea, 20 son de Corea, casi la mitad, 15 de Japón y 6 de China. Bueno, claro, el canal es un reflejo de mis gustos, ¿no? Entonces, y el resto son vídeos, hay 1 o 2, pues Indonesia, Filipinas, Tailandia y Malasia. Y Sri Lanka, la maravillosa Priya Raghu, que por cierto se pasó por el canal porque la etiqueté en Insta y pues terminó viendo el vídeo, me comentó el vídeo y me dijo que le gustó muchísimo. O sea, cosas como estas son las cosas por las que merece la pena enmerdarse en esto, porque la sensación que tuve al ver el mensaje de Priya, igual que la entrevista que logré hacer con Nini Blasé, o sea, hablar con ella por Instagram, preguntarle cosas y me contestara, es una sensación brutal. O sea, es algo absolutamente maravilloso. No voy a dar 1000 datos porque esto es una locura y a mí me aturullan la cabeza. Pero sí que hay un par de cosas curiosas. Por ejemplo, ¿cuál es el vídeo más visto del canal? Ah, pues el Animal Farm de Bibi. No me extraña. Tiene 1461 visualizaciones. Ya sé que son números ridículos en función de con qué lo compares, pero para mí es una puta barbaridad. 1461. Es el único canal que tiene más de 1000. Bueno, aquí hubo un poco de estrategia por parte mía, porque cuando vi que salió el videoclip, yo ya tenía un vídeo de Bibi, el de Cigarette and Condom, She Got It, que no lo pillé en su momento, pero bueno, salió Animal Farm un día, o sea, yo estaba ahí conectado y tal, y ¡guau! Nuevo videoclip de Bibi. Y dije, voy a hacerle vídeo ya, voy a aprovechar el tirón que tenga y voy a hacer vídeo ya. Yo creo que grabé a las 48 horas la review y a las 72 ya estaba subiendo el vídeo a YouTube. Y realmente pegó fuerte. El segundo vídeo más visto es el My Land de BY, que no tiene nada de esto, o sea, simplemente lo hice. Y estoy muy contento, estoy casi más contento de las 961 visualizaciones que tiene el de BY, My Land, que el de Bibi, porque el de Bibi tiene una lógica, había un tirón por ese videoclip en ese momento y yo me apunté y pues me salió bien, pero el de BY no, el de BY es porque sí, es porque el vídeo mola y me encanta porque es uno de los vídeos que más trabajo me llevaron, al que más esfuerzo le metí, el más cultural en el sentido que se habla mucho pues de la cultura de Corea, de la historia de sus últimos 100 años, de la fuerza de ocupación japonesa, en fin, hay mucha cultura, mucha historia y me parece increíble. Me han escrito bastantes coreanos diciéndome que como coreanos ellos estaban muy contentos de que yo hubiera hecho ese vídeo y que les parecía súper correcta la documentación, lo que explicaba. En fin, recibió muchos halagos. Esos halagos están reflejados en las visualizaciones. Es el segundo canal más visto, el segundo vídeo más visto del canal y eso me congratula. Máximo.
Máximo poder jamás nunca antes visto. Esto, algún día diré a quién le copié esa expresión. Y luego, respecto a los vídeos, el último dato que quiero comentar es lugares desde donde tengo visualizaciones. O sea, lugares desde donde se ven mis vídeos. Bueno, el primero es España, ¿vale? Lógico, yo soy español, entre comillas. Soy medio español, medio argentino. Las dos cosas entre comillas, ¿eh? Pero bueno, el Canelo que conduce el camión ese no sé de dónde es, pero está justo ahí. Bueno, el primero es España, perfecto. Pero el segundo y el tercero son Corea del Sur y Japón. Vale, tú dirás, tiene lógica, hablas esos temas, pero es porque pongo subtítulos en inglés. Esto me demuestra que fue muy buena decisión poner subtítulos en inglés. Que tiene su curro, porque hago la transcripción, no son subtítulos automáticos. O sea, los subtítulos en español, hago yo la transcripción del vídeo y luego sobre esa transcripción traduzco. Pero vamos, que tiene un currazo de la hostia. Y al principio yo pensaba, ¿lo hago o no lo hago? Qué chorrada, pero ¿para qué? Luego pensé, bueno, este fue el pensamiento definitivo, ¿no? Pensé, si lo hago en castellano y ya está, sin subtítulos, pues me pueden ver en España y en Latinoamérica, que está muy bien. Pero si pongo subtítulos en inglés me pueden ver de cualquier parte del mundo, que está bastante mejor. Así que lo hice. Y resulta que los 3 países con más visualizaciones en mi canal son España, Corea del Sur y Japón. Perfecto. La lista sigue, no mucho más, pero sigue. Después, cuarto y quinto lugar, México y Argentina. Bien, México y Argentina, bien, o sea, Latinoamérica, por amor de Dios, ¿cómo no? Y aparte, México y Argentina son los 2 países, creo que con mayor presencia en YouTube, si no me equivoco, ¿no? En castellano. Bueno, luego Estados Unidos. Ah, guay, vale, bien, mucho hip hop allí, pues también hay mucho otaku y mucho aficionado a la música asiática. Luego Chile, bien, ¡viva Chile! Luego Colombia, más Latinoamérica, perfecto. Volvemos a Asia, Malasia. Bueno, tengo el vídeo de Name Wee, que a lo mejor es un artista malasio, pues que no se busca en exceso y cuando alguien lo busca, pues a lo mejor mi vídeo aparece por ahí y bueno, pues me han visto de Malasia, guay. Y los 2 últimos con números ridículos, o sea, rollo 10 visualizaciones, pero cuentan, Rusia y Grecia. Bueno, a lo mejor en Rusia alguien se equivocó y en Grecia es un colega mío que se fue a Grecia y que vio 10 vídeos míos allí. No sé, es curioso, ¿no? Y mola porque, bueno, pues tiene no sé, un abanico amplio, ¿no? Y para terminar, novedades para el 2023. Bueno, tengo pensado crear nuevo contenido. Serán, en principio, tal y como lo tengo pensado, pues recomendaciones de otras cosas que no sean música asiática, a veces relacionadas con Asia, a veces no, pero siempre cosas que me parecen lo suficientemente interesantes como para que os puedan interesar. Y bueno, suficientemente interesantes como para compartir, como para darlas a conocer y, sobre todo, no especialmente mainstream. O sea, claro, yo no voy a venir aquí a decirte Rosalía no sé qué. Pues no, te voy a hablar de Hatters, un grupo ruso. Por cierto, cosas que te puedan sorprender. Y también para sentir yo, pues que de alguna manera, ¿no? Que el canal evoluciona, que crece, que adquiere una nueva dimensión. También un tipo de contenido que hable de noticias, esto sí, relacionado con el mundo de la música asiática, de la escena hip hop general de Asia. No sé, cosas distintas, no siempre ver un videoclip, que va a ser el principal, ¿no? Tema del canal, o sea, mostraros artistas y canciones, pero quiero aportar algo más. Y ya está, por hoy, ya. See you next time.